Hola, queridos Mos. Vamos a ver, hoy tenemos una sección especial y diferente. Y me presento así en un vídeo casero, en un vídeo que no está elaborado, y además lo hago con un tema que no es el que hemos anunciado. O sea, fijaros qué cantidad de cosas, ¿no? Las razones. El tema que habíamos anunciado, que era si el James Webb había descubierto la primera vida, o la primera posibilidad de vida, lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Por qué? Porque ese lo tenemos grabado, pero resulta que Andrés se ha puesto malito. Roqueans se ha puesto malito, no ha podido editar el vídeo y para colmo de males tenemos un plan B, que es Isa. Bueno, pues Isa resulta que se ha dado un golpe tremendo. eh, en fin, yo no sé cómo he podido sobrevivir yo. Estaba a punto de poner un cartel de hoy no tenemos vídeo porque cerrado por defunción, ¿no? Que es lo único que me faltaba. Así que está todo el equipo lesionado. Así que no me ha quedado otra que hacer este vídeo de esta manera, ¿no? Y en parte me alegro porque, no me alegro de lo que les ha pasado a Andrés y a Isa, por supuesto que no, pero el tema que os traigo lo he llamado poderes de Neandertal. ¿Y por qué poderes de Neandertal? Pues porque justamente en estos días, en esta última semana, ha habido dos noticias que han colocado las cosas en su sitio definitivamente. Uno de los investigadores, ahora os contaré de qué se trata, uno de los investigadores ha dicho textualmente que esto es el clavo que cierra el ataúd de aquellos que pensaban que los neandertales eran poco menos que bestias tontas y poco hábiles, ¿no? Vamos a ver. El hombre de Neandertal, o los neandertales, resulta que llevaban en Europa muchísimo tiempo cuando nosotros, los nuestros, Homo sapiens, llegó al viejo continente. ¿Nosotros cuándo llegamos? Pues hace unos 40 y tantos mil años, no antes. Antes no había humanos modernos como nosotros de la especie Homo sapiens sapiens, no existían. Pero cuando los primeros de los nuestros llegaron, probablemente a través de los Urales, siguieron la ruta de Asia Menor para cruzar los Urales y penetrar en el continente europeo, cuando hicieron eso, hace, como os digo, unos 40 y tantos mil años, pues encontraron que aquí había gente. Aquí había otros tipos, unos tipos distintos, unos tipos más corpulentos, más feos desde nuestro punto de vista, porque no tenían la frente recta como nosotros, sino echada hacia atrás, les faltaba la mandíbula, no tenían mandíbula, tenían una expresión bastante bruta, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Y eran los neandertales. Y esos, que no somos nosotros, ni están emparentados directamente con nosotros, pues resulta que llevaban en Europa la friolera de 350.000 años antes de que nosotros llegáramos. Es decir, las habían visto de todos los colores y eran los humanos que había en Europa, eran ellos. Llegaron los nuestros. ¿Y qué pasó? Pues que al poco tiempo, relativamente poco, a los poquitos miles de años, todos los neandertales desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Es uno de los mayores misterios de la paleontología. Pero desde el siglo XIX, cuando se encontraron los primeros ejemplares de Neandertal, el primero se llaman neandertales porque el primero que fue identificado, el que es el holotipo de la especie, fue encontrado en el Valle de Neander, en Alemania. Tal significa valle en alemán, Neandertal, el Valle del Neander. Y era un tipo corcovado, con las piernas arqueadas, con un cráneo muy grueso, y los científicos de la época pensaban que era, no pensaban que era otra especie, sino que pensaban que era un militar austriaco o alemán que pertenecía a la caballería, que a lo largo de su vida había tenido tantas batallas que las deformaciones de su cuerpo eran fruto de las heridas sufridas durante esas batallas, y el arqueado de las piernas no era más que fruto de muchos años de pertenecer a la caballería. O sea, imaginaros la interpretación que se hizo de ese fósil, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que después de aquel primer ejemplar empezaron a identificarse neandertales por todas partes.
Y claro, no todos podían ser soldados deformes por la batalla, ¿no? O por las batallas que habían combatido. Con lo cual se vio que era otra especie. Pero esa especie estaba desaparecida. ¿Dónde estaban? Muchos años después llegaron a la historia que yo os he contado. Pero quedó esa imagen de que los neandertales eran como retrasados, ¿no? Como poco menos que bestias, con muy pocas habilidades, y que, claro, llegamos nosotros, que somos los listos y los guapos, y no desaparecieron porque no pudieron competir con nosotros. No es que los matáramos directamente a pedradas o a golpes de lanza, simplemente como estábamos mejor adaptados, fuimos aprovechando todos los recursos naturales disponibles, les fuimos arrinconando a territorios cada vez más pequeños hasta que se quedaron sin recursos y se extinguieron directamente. Bueno, pues desde hace bastantes años está habiendo una serie de hallazgos que demuestran que los neandertales ni eran tontos, ni eran poco adaptables, es decir, una de las cosas que tenemos nosotros es que nos adaptamos perfectamente a cualquier tipo de escenario rápidamente, ¿no? Y lo hacemos además con muchísima perfección, es decir, somos capaces de aprovecharnos prácticamente de cualquier cosa. Los neandertales probablemente eran menos adaptables, se ha dicho, menos hábiles también, estaban menos dotados socialmente que nosotros, ¿no? No supieron combatir el frío de las últimas glaciaciones. Los hallazgos de los últimos años desmienten absolutamente eso. Primero, si los neandertales se pasaron 350.000 años antes de que llegáramos nosotros, tuvieron tiempo de ver más de una y más de dos y más de tres glaciaciones y sobrevivieron sin problema. Los neandertales se vestían con ropa igual que nosotros, conocían el fuego igual que nosotros, hacían enterramientos, lo cual significa que tenían un lenguaje simbólico, había un culto a la muerte, usaban ornamentos, usaban prácticamente las mismas armas que nosotros, lanzas, puntas, piedras afiladas, prácticamente los mismos. También pensaban que los neandertales eran poco más que carroñeros que se aprovechaban de los grandes cadáveres que se encontraban tirados por ahí. Nada de eso. Numerosos hallazgos han demostrado que eran buenos cazadores, cazaban mamuts. Pero no solo eso, una de las dos noticias que os traigo hoy es precisamente que los neandertales no solamente cazaban mamuts, sino que eran capaces de cazar al animal terrestre más grande que había en el Pleistoceno, ¿no? Y lo cazaban ya hace 125.000 años. 125.000 años, casi 70.000 años antes de que el primer humano de los nuestros llegara. Ya cazaban a estas fieras. ¿Y qué animales eran esos? No eran los mamuts, pero era otro tipo de elefante, el elefante de colmillos largos o de colmillos rectos, ¿no? Eh, como, como es difícil de imaginar, imaginaros a un elefante con las patas largas, bastante más largas, que hasta la cruz, es decir, hasta el hombro del elefante, medía 4 metros de altura. Es decir, era el doble de grande que los elefantes actuales y casi el doble que los mamuts lanudos que vivían en aquella época, casi el doble. Bueno, pues estas criaturas tan poco dotadas y tan burdas y tan tontas y tan bobas, resulta que hace 125.000 años eran capaces de cazar a estas auténticas bestias. Las cazaban en grupos. ¿Y cómo se han dado cuenta? Pues porque han encontrado un yacimiento en el centro de Alemania, a las orillas de un antiguo lago, un sitio arqueológico que está absolutamente lleno de huesos de estos elefantes gigantescos, que ya están desaparecidos. Eh, pero hay 70 ejemplares de estos elefantes. Y los científicos se han dado cuenta de que ese lugar fue utilizado por los neandertales hace 125.000 años, por lo menos durante 300 años seguidos. Es decir, era un sitio donde llevaban a estas bestias enormes, las llevaban, las descuartizaban, les quitaban la carne y aprovechaban todo para comer. Es decir, tenían primero el grado de planificación y de estrategia necesario para enfrentarse armados con unas lanzas a estos monstruos tan enormes, el doble de grande que un elefante, y enfrentarse a ellos con estas lanzas y matarlos. Luego los transportaban,
Fijaros que los propios científicos, algunos de los huesos que se han encontrado, tuvieron que levantarlos con grúas y llevarlos en camiones del tamaño que eran. Pues imaginaros cuando ese hueso estaba recubierto de carne con todo el animal alrededor. Lo transportaban, encontraron la manera de hacerlo. Encontraron la forma de descuartizarlo y luego de descarnarlo. ¿Cómo saben esto? Pues porque los huesos, que además están dispuestos en montones, en decenas de montones distintos, es decir, probablemente descuartizaban al animal en partes muy grandes y luego en grupos se ocupaban cada uno de una parte. Bueno, pues era tan perfecto el trabajo que hacían que en los huesos de estos 70 ejemplares de elefante de colmillos largos, de colmillos rectos, era tan bueno el trabajo que hacían que no hay marcas de haber sido roídos por carroñeros, por hienas, por ratas, picoteados por aves. No dejaban nada. Sí que había un montón de marcas en esos huesos, y hay, por eso los han dado cuenta, de cortes, de uso de herramientas. Es decir, tenían una técnica depurada para quitarles toda esa carne. ¿Y cuánta carne les quitaban? Bueno, los científicos han calculado que eran capaces de extraer hasta unos 4.000, 5.000 kilogramos de carne de cada uno de estos elefantes. Eso va en contra de otra de las creencias generalizadas de los neandertales. Se pensaba, se movían en grupos muy pequeños, prácticamente clanes familiares, como mucho 15, 20 personas como máximo, pero claro, ¿os imagináis un grupo de 20 personas con 4.000 kilos de carne? No lo puede consumir. Es decir, se le pone malo antes de consumirlo, se le pudre. Entonces, una de dos. O eran capaces de conservar esa carne o eran mucha más gente. Los científicos optan por lo segundo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de los neandertales, como el de muchas especies humanas de antes hasta hace prácticamente nada, era de cazador-recolector, es decir, nómadas, no hacían más que moverse, pues siguiendo a las manadas, alimentándose de frutos estacionales, tenían que irse moviendo continuamente con el paisaje, ¿vale? Y eso, cargados con miles de kilogramos de carne, no es operativo. El hecho de que ese sitio, siempre el mismo sitio, haya 70 ejemplares, hace pensar más bien que ahí se reunían grandes grupos de neandertales. Es posible que incluso distintas tribus que se juntaran para ese ritual del desmembramiento y de la celebración de la caza, y que formaran grandes campamentos que estaban allí meses y meses hasta que consumían toda esa cantidad de alimento que habían sido capaces de acumular. Es decir, una conducta social muy distinta de la que se pensaba. Y vamos con el segundo hallazgo. El segundo hallazgo ha sido en Portugal, ha sido en una cueva que está a unos 40 kilómetros, 45 kilómetros al sur de Lisboa. ¿Y qué han encontrado allí? Bueno, pues los restos de una enorme mariscada de neandertales. Vamos a ver. La imagen del neandertal comiendo carroña, la imagen del neandertal poco adaptable y que se extinguió porque no podía adaptarse, esto lo destruye. Es decir, eran capaces de comer almejas, mariscos, sobre todo había miles de conchas de un montón de especies marinas. Esta cueva está justamente en las orillas del mar, ¿no? Pero de lo que más había era de cangrejos pardos grandes, con caparazones de más de 16 centímetros. Yo creo que eran lo que hoy llamamos en Galicia, los llaman los bueyes de mar. Los comían. Pero claro, para comerse eso, primero tuvieron que averiguar cómo se comían, luego tenían que capturarlos y se los llevaban a esa cueva, que era donde rompían las conchas, extraían la carne, calculan que unos 200 gramos de carne por cada cangrejo de estos, y luego se los comían. Pero no solamente eso, sino que además los cocinaban. Hay pruebas de que los cocinaban. Vieron que había muchas conchas, muchos caparazones de estos cangrejos, que era de lo que más había, ya os digo, que tenían señales de haber sido sometidos al fuego. Pero claro, los científicos son científicos y dicen, vamos a ver, ¿los habían cocinado intencionadamente o es que de repente hubo un incendio y por eso los vemos chamuscados? Entonces probaron a coger caparazones actuales
y conchas actuales y a quemarlas a distintas temperaturas para ver el tipo de quemaduras que habían encontrado a qué correspondían. Bueno, pues correspondían a, a un fuego, habían sido sometidos a unas temperaturas de entre 300 y 500 grados, que mira tú por dónde es la temperatura ideal para cocinar esto. Con lo cual, se pegaban unas mariscadas de aquí te espero y muchos de esos cangrejos no se los comían crudos, sino que los cocinaban. Eso es adaptabilidad. Se pensaba que esa conducta solamente era propia de los nuestros, que cuando entraron en Europa, muchos de ellos entraron siguiendo una ruta marítima, bordeando las costas marítimas de Asia Menor hasta acabar entrando en Europa. Bueno, pues ahí se han encontrado campamentos de los nuestros, de Homo sapiens, el otro es Homo sapiens neanderthalensis, que es esta otra especie que son los neandertales. Bueno, pues sí se habían encontrado algunos campamentos en los que se veía que comían conchas, marisco, cangrejos, gambas y todo este tipo de cosas, pero no en los neandertales. Es decir, los neandertales eran igual de adaptables, por lo menos igual de adaptables, que lo eran los nuestros. Y estos restos de mariscadas no son actuales, tienen 90.000 años en Portugal, 90.000 años. Es decir, 45.000 años antes de que entraran los primeros de los nuestros a Europa. Entre estos dos hallazgos, y se vienen a sumar a todos los que os he dicho que ha habido durante los últimos años, pues se dibuja otra figura de Neandertal muy diferente de la que dominaba hasta hace poco. Vamos a ver, físicamente eran más fuertes que nosotros. La anatomía, la constitución de un hombre, de un humano de nuestra especie, de Homo sapiens, es mucho más grácil y mucho más frágil que la de un neandertal. Los neandertales tienen unos huesos mucho más gruesos que los nuestros, una armazón mucho más sólida, recubierta por unos músculos mucho más voluminosos. El cráneo, el grosor del cráneo de los neandertales, ya le podías dar con una maza en la cabeza que hacía falta darle 3 o 4 veces para que ese bicho cayera derrumbado al suelo. Nosotros con un mazazo de ellos fuera, o sea, nos daban un golpe y nos mataban al otro barrio directamente, o sea, eran más fuertes. Se ha visto que sí que estaban adaptados al clima. 350.000 años en Europa no los pasas porque sí, simplemente. O sea que estaban adaptados. Hacían todo lo que hacíamos nosotros. Pero es que además hay otra cosa. En los cráneos de los neandertales son ligeramente distintos, por eso entre otras cosas, por eso es otra especie, de los nuestros. Como os he dicho, la frente la tienen huidiza hacia atrás, no tienen mandíbula y la forma del cráneo hace intuir que en su cerebro tenía un lóbulo que nosotros no tenemos, sencillamente no tenemos. Y como no lo tenemos, no tenemos ni idea de para qué lo podían utilizar, para qué les podía servir. Pero desde luego para algo, porque si la naturaleza hace algo, es desde luego, no hace nada gratis, todo tiene una razón, un porqué. Quizá algún día lo averigüemos, de momento no. La cuestión es que efectivamente, mirar quién aparece por ahí otra vez, efectivamente desaparecieron, se extinguieron totalmente. Darwin, ahora no, ahora no, ahora no. Bueno, eso, como él no lo entiende, venga, vete para allá. Bueno, se extinguieron completamente y se extinguieron al poco tiempo de llegar nosotros. Es verdad que hubo hibridación, es decir, nos juntamos con esa especie y la prueba es que nosotros, todos los no africanos, porque en África no hubo neandertales, todos los no africanos, los que salieron de África y se encontraron con los neandertales, tenemos en nuestro genoma entre un 3 y un 4% de genes de neandertal, con lo cual es la prueba de que hubo una hibridación ahí. Más allá de eso todavía no podemos leer. ¿Por qué desaparecieron? Sigue siendo un misterio, sigue siendo un misterio. Pero, desde luego, lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es la idea de que eran esos brutos, insensibles, poco preparados, con muy pocas habilidades, prácticamente como animales. De eso nada. Eran humanos y muy humanos, por lo menos tan humanos como nosotros. Pero desaparecieron.
Bueno, esto es lo que os vengo a contar hoy. Os pido de nuevo disculpas. La alternativa a este vídeo que estoy haciendo era no hacer absolutamente ninguno. Y bueno, esperemos que para la semana próxima podamos retomar nuestra normalidad y que estén recuperados tanto Isa, que la vais a ver ahora mismo, la estáis viendo en el chat, porque Isa ha hecho de tripas corazón y ahí está. Y nuestro pobre Andrés, a ver si se recupera, porque ha caído enfermo. ¿Con qué? Pues con COVID, pero además la ha pillado bien. Así que esperemos que se recuperen pronto. Nos vemos la semana que viene y aprovecho para pediros, que no lo he hecho al principio, que los que no estéis suscritos, que os suscribáis. Ni siquiera en estas condiciones tan precarias os vamos a dejar sin vídeos. El de hoy es un poquito más light, digámoslo así, menos trabajado que otros, pero era esto o nada. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todos y nada, hasta el miércoles.